Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a la segunda hora trasnochada de la semana y hoy como siempre, como todos los miércoles, nuestro hermano, amigo y camarada Molay Maza. Molay, buenas noches mi hermano. ¿Qué ondita? Buenas noches, ¿cómo estás, camarada cubano, camaradas del auditorio culto y conocedor desde el norte? ¿Cómo andamos? Molay, pues quiero iniciar hoy con algo que se celebra en estos días, me imagino que estás al tanto, pero un día como ayer se me fue decirlo, porque lo iba a decir al principio, se complicó un poco el programa. Se cumplieron 64 años que aviones provenientes de Estados Unidos con bandera cubana y de Nicaragua atacaron 3 bases aéreas en Cuba: San Antonio, Ciudad Libertad y el aeropuerto de Santiago de Cuba. Fue un ataque descarado y criminal del gobierno de los Estados Unidos. Fue el inicio de la invasión por Bahía de Cochinos, o como le decimos los cubanos, Playa Quiró. Claro. En esos ataques murió un joven cubano de la defensa antiaérea, Eduardo García, y antes de morir escribió, fíjate que eso lo digo todavía y se me raja el corazón, con su sangre el nombre de Fidel en una puerta. Por ahí tengo la imagen, no sé si la pueda poner Marvel. Escribió el nombre de Fidel. Y un día como hoy, en el entierro de esos valientes que murieron, porque murieron hasta niños en ese ataque cobarde, después les cuento que mi padre me platicaba. Yo vivía al lado de Ciudad Libertad, uno de los aeropuertos, bueno, mi familia, yo no había nacido todavía, al lado de Ciudad Libertad. Pero al otro día, el 16 de abril, en el entierro, es cuando Fidel declara el carácter socialista de la revolución. Dice, lo que no pueden soportar es que hayamos hecho una revolución a 90 millas del imperio más grande del mundo. Y esto es una revolución socialista de los pobres, de los humildes, por los humildes y para los humildes. Es una declaración, uno de los discursos más fregones del comandante. Ahí lo tengo, Sí. Ahí lo tengo. No puede faltar en una biblioteca revolucionaria. Así es. Hasta a mi hijo se lo enseño, para que tenga memoria de la ignominia del imperio. Y en estos días pues se celebra, Molay, el Día de la Fuerza Aérea, de donde yo fui parte, muy orgullosamente miembro de la Fuerza Aérea. Entonces, hoy a los héroes de la patria, a los héroes que cayeron defendiendo la patria, porque fue la gran primera derrota del imperialismo de América Latina. En 72 horas, las fuerzas cubanas derrotaron a los Estados Unidos en la tierra cubana y los expulsamos. Y a los que agarramos presos los cambiamos por Gerber, para los niños que estaban en ese momento en bloqueo. Pero te digo, Molay, mi padre me contaba, y mi madre, yo de niño me contaba mi mamá, que ella se había levantado, mi hermana, que en paz descanse, tenía 1 mes y 15 días de nacida. Dice mi mamá que ella vio los aviones apagados, y dijo, qué raro ese avión apagado, cuando vio que sobre mi casa lanzó los misiles, los rockets. Hijos de la chingada. Y mi madre lo que hizo fue agarrar a mi hermana, dice que la agarró por el cuello con el nerviosismo, ¿sí? Y bajó las escaleras del edificio, estábamos en un tercer piso, y se la llevó al piso abajo con los vecinos. Y mi padre, me cuentan, hasta los vecinos de mi edificio, se subió, mi padre era miliciano, bueno, miembro del Ministerio del Interior, se subió a la azotea con un rifle M1 a tirarle a los aviones, a defender la patria. Ese es el gran orgullo que tengo de ese viejo que está aquí. Claro, claro. De ese viejo que está ahí, que luchó de siempre, por eso esas cosas no se pueden traicionar. Claro. Entonces, un día como hoy se celebra todo eso. El día 19 se celebra la derrota, cuando los expulsamos, que es esa gran foto de Fidel lanzándose del tanque, después de haberle tirado un cañonazo al barco Houston, mi querido Molay. Si quieres comentar algo de esto para arrancar, porque se calentó. Enhorabuena, enhorabuena. Es la gesta de los pueblos, la historia fundamental de nuestros pueblos en lucha, que se levantan en revolución, se levantan en lucha de independencia nacional, lucha de liberación nacional, lucha por el socialismo y la democracia, y después viene la defensa, ¿no? Y una de las gestas heroicas más importantes de América Latina y el Caribe, pues es la batalla de Playa Girón, la victoria del pueblo cubano, y que se ganó el odio letal del imperialismo, que no va a acabar hasta que el imperialismo sea aniquilado. Y de eso depende de que los pueblos de América Latina tengamos la suficiente conciencia, el suficiente valor, la suficiente claridad histórica
de luchar no solo para ser solidarios con el pueblo cubano, que es una tarea ética fundamental, sino para llevar a profundidad y a buen puerto el conjunto de la revolución latinoamericana. Hoy más que nunca hay que levantar la bandera de la revolución latinoamericana y por la humanidad, antiimperialista y democrática. Y Cuba es un faro que nos guía en ese proceso. Fíjate que sí, Molay, de verdad, todos estos días de la Fuerza Aérea de Triunfo de Playa Girón, yo era el grupo de desfile, bueno, que desfilábamos en la Plaza de la Revolución cuando habían estos eventos, se celebraba muy bien porque es un gran triunfo. De verdad, hay mucha historia que contar sobre lo que pasó en Cuba, hay mucha historia, hay mucho que decir. Hoy Cuba está golpeada, está amenazada, como están todos los pueblos del mundo hoy, peor con Estados Unidos. Sobre todo Cuba. Pero sobre todo Cuba. Cuba es la más. ¿Sabes qué? Es que Cuba es la segunda parte de lo que el imperio, el capitalismo, el odio del ser humano en contra del ser humano mismo ha hecho con Haití. ¿Sí? Si Cuba es derrotada en su revolución, su futuro es Haití. Porque a Haití le han hecho todo esto que le han hecho por tener la osadía de ser el primer país que se levantó en revolución victoriosa de independencia nacional de América. Por eso las burguesías, las oligarquías, la blanquitud mundial odia a Haití, y todo ese odio se ve con el aislamiento, con la guerra, con el asesinato, con el terror, con la persecución, con el abandono, con la marginación. Entonces Cuba tiene que ser muy inteligente porque es la segunda en el plato, ¿sí? Lograron destruir la revolución en Chile, lograron destruir el experimento pacífico de la vía al socialismo por los procesos electorales, lograron destruir la revolución en Guatemala contra Jacobo Arbenz, lograron frenar los procesos democráticos en América Latina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, a punta de dictaduras militares, y no lograron derrotar a Cuba, ¿no? Intentaron matar miles de veces a Fidel Castro, ¿no? Y hay este libro que acabamos de mostrar, que sería bueno que se reeditara en México, porque incluso esta es una edición cubana, yo no conozco que exista edición en México, debería editarse en México. Es una memoria, un memorial, incluso ya habría que actualizarlo también, un memorial de los actos terroristas del imperialismo gringo en contra del pueblo cubano, ¿no? Tanto que chillan ellos, chillan por el 11 de septiembre y chillan por las bombas que ellos mismos se han puesto en sus embajadas, pero el verdadero terrorismo es el que ha sufrido el pueblo cubano y el que hoy sufre el pueblo palestino, ¿no? Así es. Y los pueblos que han luchado por su liberación. Entonces, o sea, hablar de la defensa de la revolución cubana es hablar de la defensa de proyectos civilizatorios contrapuestos al proyecto anticivilizatorio, antihumano, terrorista que es Estados Unidos. Y hoy eso está más demostrado y más documentado que nunca. Y te tengo este otro, mira. Ándale. Este es del terrorista que hizo el atentado al avión de Barbados con 73 deportistas cubanos en el 76. ¿Cómo que se llama? vivió en Estados Unidos libre. ¿Carriles? Posada Carriles, sí. Carriles. Sí, puse la bomba y ¿qué? Sí. Y andaba libre en Estados Unidos. Sí, pues era su agente. Era su agente. Sí, yo no sé por qué nunca se lo chingaron, de veras. Sí, esos libros son icónicos aquí en mi nunca se lo chingaron para envalentonar a personas como Cruz, como Ted Cruz, para envalentonar ese tipo de personajes y que vieran que al que fuera más cínico, al que fuera más desvergonzado, al que fuera más antihumano, al que fuera más monstruoso, se le premiaba. Y ahí están. Ahí está la gusanera. Ahí está la gusanera. Que está sufriendo ahora porque los están echando para atrás. Pues sí, pero la gusanera de abajo es la que sufre. Los oligarcas están... Me dice José Luis Medrano que tienen... Me dice José Luis Medrano que tumbaron un B2. No fue un B2, es un U2. Y fue en el año 62, antes de la crisis de los misiles. Y fue una batería de SAMS, lo que le llamábamos en Cuba los misiles Volga, rusa, la que hizo el disparo y lo bajó. Y todavía, quiero decir, no sé si todavía, pero
Hasta hace muy poquito el cuerpo del piloto estaba en Cuba, en un congelador. Ahí te metió 30 años, 40 años congelado y los gringos por no aceptar que habían violado el espacio aéreo cubano nunca lo reclamaron. Pero si van al Museo de la Revolución en Cuba, los que han ido en Cuba, ahí están partes del U-2. Claro. Y uno de los premios que te daban o de los estímulos que te daban cuando eras un buen oficial de la Fuerza Aérea era un pedacito de lámina de un U-2 en una urna para que lo tuvieras. Claro. Como eras defensa antiaérea. Entonces, de verdad era algo maravilloso. Pero ahí está el motor, lo que quedó, porque lo hicieron garras, claro. en el Museo de la Revolución de Cuba. Si buscan imágenes, ahí van a ver dónde están los aviones que participaron en la defensa, que por eso el Día de la Fuerza Aérea, porque ahí los pilotos cubanos con aviones de verdad viejitos, con T-33, de la Segunda Guerra. Sí, ganaron una guerra al imperio más grande del mundo, le tumbaron un madrero de aviones, entre ellos como pilotos como Carrera, que fue profe mío, como Silva, como muchos grandes pilotos que tuvo Cuba, como uno que después traicionó, no voy a decir ni su nombre, pero no lo merece, se fue a Estados Unidos, pero fueron pilotos excepcionales. Pero bueno, un poquito entrar en el camino de lo que pasó hoy y hay que celebrar esa gran victoria sobre el imperialismo, claro. Y la que vamos a celebrar pronto también, mi querido Molay, porque lo veo cada vez más cerca lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, ¿qué te pareció el turbomadrazo, el cabrochingazo que le metió la presidenta al enano bananero de Ecuador? No sé si viste la mañanera. Sí, claro. Pero es lo... Yo creo que es lo menos, ¿no? O sea, le salió barato. Claudia Sheinbaum haciendo gala de diplomacia verdadera. Porque no se puede reconocer a un gobierno, no se puede reconocer una elección así de turbia, ¿no? No se puede reconocer, pues sería un acto de incongruencia, ¿no? Y no se puede bajar la guardia frente a un personaje que ya ha atentado, que ya ha, pues no ha atentado, más bien ha actuado, ¿no? No es una tentativa, es un acto, ¿no? El asalto en contra de la Embajada de México en Ecuador y además con gala de cinismo y haciendo sorna y con una desfachatez que deja mucho que desear de cualquier gobierno. Pues Claudia Sheinbaum en su lugar, muy bien, diciendo, en primer lugar, no se puede reconocer aún a ese gobierno, ¿no? Entonces, cuando la doctora Claudia Sheinbaum pone en entredicho el resultado de la elección en Ecuador, porque no están claros los resultados, porque fue un proceso muy turbio el que llevó hacia la elección, y porque fue a todas luces una campaña dispareja, ¿no? Desde el poder, una campaña, una elección de Estado militarizado, con un estado de excepción instalado, ¿no? Con todo ese contexto, la posición de Claudia es elocuente, ¿no? Y le da un coletazo, no solamente pone en su lugar al bananero drogadicto y narcotraficante, sino también a los nalgas prontas, como Boric y como Lula, ¿no? También a esos dos les está diciendo, par de pendejos, ahí van de pinches calientes atrás de su jefe Donald Trump, ¿no? Pues una forma diplomática. Una cagada, ¿eh? Los dos, son unos pinches nalgas prontas, pendejos. Lula da Silva, presidente de Brasil, es un pinches nalgas prontas, que quede grabado. Y Boric, bueno, Boric es Boric, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Ni nalga tiene. Esperpento de la socialdemocracia más rancia y más desvaída, ¿no? ¿Por qué salieron como cohetes a reconocer a Noboa? Porque su jefe salió y reconoció a Noboa y se echaron una carrerita a ver quién le chupaba las medias más rápido a Trump, entre Lula y Boric, y creo que ganó Boric, ¿no? Pero la presidenta Sheinbaum, como mujer de Estado, como presidenta, como representante de una colectividad nacional de millones de personas, pues dice, a ver, espérense tantito, vámonos despacio, sin hacer caso contrario a lo que hace, por ejemplo, Nicolás Maduro, ¿no? Sin hacer todo
este discurso político ideológico, ¿no? Que es muy propio de Nicolás, ¿no? Pero en una posición más diplomática, ¿no? Más centrada, dice Claudia, no estamos en condiciones de reconocer gobiernos, ¿no? Y además no podemos, y lo dijo muy bien, eso fue lo que a mí me encantó, no podemos, no vamos a tener relaciones con Ecuador mientras gobierne Noboa. Así de claro. Punto. O sea, ahí ya eso va más allá de si reconoces o no la elección. O sea, no vamos a mandar la chingada de niveles bíblicos. Ese pedazo de mierda no va a ensuciar nuestro país que tiene dignidad. A mí eso se me hizo genial, pero creo que hay que contextualizarlo en estos elementos críticos, porque hay que hacer un balance crítico de la democracia en América Latina, así como hablamos de Cuba, ¿no? Hablar de Cuba nos tiene que obligar a contrastar los procesos democráticos en América Latina y decir en voz alta y con dignidad y claridad, en Cuba hay más democracia. En este momento en Cuba hay más democracia que en Ecuador y que en Argentina y que en Estados Unidos y que en Estados Unidos. Bueno, en Arabia Saudita hay más democracia que en Estados Unidos, hermano. Increíble. Pero no, en Cuba sí hay democracia. Porque la democracia no es pluripartidismo. ¿Sí? La democracia es pueblo gobernando. Es pueblo gobernando. Y lo que no hay en países como Ecuador, en este momento, es pueblo gobernando. Al contrario, ¿no? Hay una oligarquía de mafiosos, además de un exhibicionismo de corrupción tan grotesco, ¿no? O sea, toda esta campaña que hubo y todo este proceso electoral fue tan asqueroso, tan grotesco. El PRI, mi querido cubano, el PRI nunca se atrevió a tanto. El PRI no hizo fraudes tan grotescos. Digo, tenía los mismos resultados, se imponían y te mataban, pero ese nivel de fraude es algo que no se... Ni licencia pidió el cabrón, güey. Nada, ni licencia pidió, o sea, estado de excepción un día antes de la elección, ¿no? Y que los gobiernos del mundo, eso es lo que da asco, ¿no? Es repugnante, que los gobiernos del mundo, de la Unión Europea, de Estados Unidos mismo, de los vecinos de Sudamérica, que no hayan chistado, que no hayan dicho nada, por un gobierno que desde el poder está haciendo campaña y que instala un estado de excepción en los centros de votación donde ha ganado la oposición, ¿qué tal cuando fue Venezuela? Y que nadie diga nada, es terrible. No, sí, claro, o sea, si eso pasara en Venezuela, no, ¿para qué te cuento? Por eso es tan molesta la actitud de Lula da Silva, ¿no? Porque Lula da Silva, la elección de Venezuela, Lula da Silva salió al día siguiente a exigir las actas. Y aquí a este pendejo, ¿no? Y luego, por Lula da Silva, por su posición imperial, porque ese es el problema con Lula da Silva, en su relación con los países de Sudamérica, se comporta peor que Bolsonaro. Porque se relaciona con los países vecinos de Sudamérica como hegemón imperial, no como camarada solidario, no como parte de una clase y de un pueblo, ¿no? Él se asume miembro de la oligarquía brasileña y se siente con la autoridad de controlar las economías de la región. Y entonces, en ese papel es como va y reconoce la victoria de Noboa frente a Trump, y en ese papel es como le negó la entrada a los BRICS a Venezuela, con el pretexto de que la elección él no la reconocía como clara y como válida, porque él no tenía las actas. Cuando le pidieron las actas a Trump, por cierto, ¿no? Y luego reconoce a Noboa, eso enchila, ¿no? Yo estoy con el Lula da Silva de la CELAC, que quiere cerrar filas para tener una moneda común para el mercado común sudamericano y latinoamericano y caribeño. Con ese Lula estoy, pero con este Lula hegemónico, lamebotas del imperio, ese Lula no me representa, ¿no? Es terrible, es una vergüenza. Pero hace falta hacer el contraste crítico del proceso democrático latinoamericano. Los pueblos de América Latina queremos democracia, pero también queremos un sistema económico de justicia, que redignifique la vida de los pueblos y que proteja el bienestar de las comunidades indígenas y que proteja a la Pachamama, a la madre tierra, ¿no? El neoliberalismo ya no
No va más, o sea, ni siquiera los promotores del siglo pasado neoliberales ya quieren ir con el neoliberalismo y todavía tenemos payasetes como Noboa, como Milei y como Bukele. No, Bukele es una vergüenza, vato. Son carceleros. El Bukele es una puta vergüenza, ¿eh? Una puta vergüenza, de verdad. ¿Lo viste la llegada a la Casa Blanca? Pero enanito, güey. Enanito, es decir, sentado ya al lado parecía como que lo invitaron a comer pastel al pendejo, es decir, de veras, qué vergüenza. Se convirtió en el cancelero de América, ¿eh? Es el cancelero de América. ¿Sí me explico? Eso, de verdad, esos países, yo los he traído jodido todos estos días, déjame, ahí le mandé unas fotos a Marvel, te las reenvío. Oye, pero además, o sea, hay un pueblo salvadoreño mayoritario que apoya a ese pinche demente, ¿no? Porque entonces, los embaucó. Por lo tanto, creo que se tienen que aguantar el mote, ¿no?, de nuevo Auschwitz. ¿No? Gracias, Isidro Cortés, por el superchat de 50 pesos. Un abrazo, mi hermano, gracias. Porque se llama El Salvador, ese país, ¿no? Es un país chiquitito en la cintura de América, en Centroamérica, ¿no? Y se llama El Salvador porque es como el nombre de Jesucristo, ¿sí? Se le reconoce a ese lugar como El Salvador, tiene el nombre de El Salvador del mundo cristiano. Si lo vemos desde una perspectiva revolucionaria, pues El Salvador es el que redime a la humanidad del odio de la explotación asalariada del ser humano contra el ser humano mismo y construye una humanidad justa y con libertad, ¿no? Pues ese país no representa a ese Salvador, ¿no? Ese país ahorita representa lo que acabas de poner en las fotografías, ¿no? El secuestrar seres humanos en Estados Unidos, secuestrar seres humanos que son racializados, fundamentalmente la clase trabajadora, es decir, secuestrar a la clase trabajadora racializada, ¿no?, sacarla de un país de manera ilegal y llevarla a la cárcel a otro país, a una cárcel exprofeso hecha para criminales de máxima peligrosidad. Eso es un campo de concentración. Entonces yo creo que a El Salvador hay que quitarle ese nombre mientras no tenga un gobierno democrático y llamarle de nuevo Auschwitz, no El Salvador. Es una grosería decirle El Salvador a ese país. Así es. Ahí le mandé otras fotos que he hecho en estos días, porque le estoy tirando durísimo a Bukele en su X. Cada vez que pone una pendejada le mando fotos de estas, así como esta que le voy a mandar, que le mandé a Marvel. A ver si las pone Marvel. Pero ese güey ni ha de manejar su cuenta de X. No, pues se puso a preguntar quién era más bonito, si él o Claudia, y le dijo, Claudia, chingar a tu madre. No, quién era más popular, ¿no? Sí, pero te digo como la... Sí, Claudia Sheinbaum. ¿Quién es el presidente más popular? Claudia Sheinbaum, pendejo. Puta, sí. Mira, el tirano y el carcelero, ¿eh? Pinky y Cerebro, no, pero no, ninguno sería Cerebro, ¿no? No, Pinky y se mierda, los dos son un asco de gente, ¿ven? El traidor de América Latina, así, y así lo traigo, ¿eh? No le bajo, cada vez que pone algo le tiro una foto de esa al hijo, que al rato me bloquea la chingada. Sí. El perro guardián, perro cancerbero del imperio. Fíjate que ayer estaba aquí y me decía, es que yo quiero ver a Lula después de las intermedias, a lo mejor está actuando así por las intermedias. Le dije, no, perdóname, pero no. ¿Y eso se justificaría? La gente del principio, ¿eh? ¿Eso se justificaría? No, para mí no tiene justificación, claro que no. Cuando viste a Andrés Manuel cambiar y ponerse del lado de la derecha y apoyar a la derecha cuando venían las elecciones del 24? Solo el error, que yo sí lo señalé, de pedir las actas de la votación de Maduro. Ahí sí, también dijimos, pero ¿qué chingados tiene un presidente de México pidiendo las actas a un presidente de otro país? No, así es. ¿No? Eso fue un error. Era la narrativa, ¿no? Sí, para vernos muy demócratas todos. Cabrón, mira tú qué interesante. O sea, hay que preocuparse del respeto de los derechos humanos, hay que preocuparse de que no haya intervención extranjera, hay que preocuparse de que haya transparencia, pero hay autoridades electorales, hay procedimientos internos, y si las cosas se hacen por la vía de la ley, tú no tienes por qué meterte. Pero además, ¿sí? Venezuela cosa que en Ecuador no hay. En Ecuador se violó todo. ¿Y le pidieron las actas? No.
¿no? La OEA está diciendo que no está claro. La OEA. La OEA. Pero fíjate, No, la OEA a mí se me hace uno de los discursos más puta, ¿cómo es? Cobarde, ¿no? El discurso sí, cobarde. Digo, de golpista a cobarde, pues prefiero la cobarde, ¿no? sí. ¿No? Pero dicen, en pocas palabras dicen, estuvo de la verga la elección, pero pues ya, que no se repita, ¿no? Vámonos. Sí, Hijos ya, de mijo, la... ya. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. No, cabrón, que se repita esa madre. O sea, Así tienen es, que repetir esa elección, así es. necesariamente, ¿no? O sea, el mínimo, el mínimo proceso, el mínimo procedimiento eh, protocolar que debería implantarse es que se repita esa madre porque salió muy mal, sin estado de excepción, ¿no? Sin mercenarios. O sea, Bukele contrató los mercenarios de Academy, ¿no? De Academy, que se llamaban Blackwater, ¿no? Y que han asesinado a cuanta persona en el mundo entero y han dado golpes y han hecho un desmadre y medio, y los contrató para hacer campaña en contra de Luisa González y para aterrorizar a la gente, por favor, y luego instaló el estado de excepción. O sea, ya Para tenía acabar de los chingar. mercenarios ahí haciendo propaganda televisada, ¿no? Hablando mal, o sea, imagínate un gringo jefe de un grupo de mercenarios, ¿no? El jefe de G.I. Joe, hablando pestes de la candidata opositora, ¿no? Con las armas largas en las manos, además hablando pestes machistas y misóginas, por si fuera poco, ¿no? Y luego te instalan el estado de excepción un día antes de la elección, no mamen, o sea, no mamen. Y eso sin contar toda la campaña en redes sociales, toda la campaña millonaria de bots y de troll centers que se aventaron haciendo perfiles falsos de gente muerta, güey, usando fotografías de gente muerta para hacer perfiles falsos en contra de la campaña de Luisa González. No tienen madre, no tienen llenadera y no se puede reconocer esa elección fraudulenta, por favor, ¿no? Pero la van a aceptar, fíjate que No, ya la nosotros ni reconocieron. madre. No, no, o sea, Nosotros ni México es madre. pura madre. No, no. Ni madre. Ya la presidenta se lo dijo, yo no voy a aceptar a alguien que se metió a, a la embajada de nuestro Claro. país y secuestró un asilado político. Así que conmigo no cuentes, a chingar a su... Y eso es lo mejor. Me faltaría que hiciera eso con Israel también. Todavía me falta ver eso. Claro. Todavía Sí, me claro, falta ver claro, eso. pero no compares, no compares. No, 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 pero me faltaría, eso O me sea, acabaría de amarrar chido, así de decir, qué huevotes. la política sigue siendo un universo en donde el cálculo sigue siendo más importante que la ética. Así es, Y eso está jodido. un problema de la realidad política, ¿no? Y Oye, mi Molay, Israel tiene un peso económico demasiado fuerte y el apoyo del imperio. oye, mi Cosa que Molay, no justifica, pero explica. pero el peso fuertísimo, como decía el Chapo, se cayó el superpeso. Mi madre, güey, en 19.93 está ahorita. Claro. Todas las bolsas están, los chinos le acaban de meter un turbomadrazo de niveles bíblicos a los gringos. Los gringos creyeron que Xi Jinping, como dice el orangután, está loco, no sabe cómo hablarme, tiene que estar buscando la manera de ver cómo se acerca a mí para pedirme perdón prácticamente. Y el chino le reviró un putazo con ustedes, con esa soberbia, no vamos a hablar. Hagan lo que quieran, se acabaron las tierras raras, se acabó el comercio con ustedes, así, porque le metieron 245% claro. De arancel. Cierro mi sistema de correos hacia Estados Unidos, cierro mi economía con Estados Unidos, no acepto nada de ustedes. Ni sus pinches películas culeras, cabrón. Así es. Ni su pinche mierda, ni su narcomierda, güey, porque la pinche narcopropaganda es gringa. Es gringa, es claro la cultura que sí. Gringa, la cultura gringa de la lucha contra el narcotráfico. Es toda esa puta basura que nos hemos tragado durante 40 años. Los chinos han comido poquito de esa mierda, por eso tienen más cerebro. Pero oye, el chino se paró de huevos y le dijo, hagan lo que les dé la gana, no hay tierras raras, están jodidos, nosotros vamos a seguir. Y la respuesta fue hermosa. Nosotros tenemos 5,000 años de historia, cuando ustedes no existían. Mira lo que tengo aquí. A ver. Mao Zedong. Sobre la dictadura democrática popular. Muy buen libro.
Es chiquitito, es un articulito, pero nada más de leer el articulito, mira, con razón, esos compitas están así tan alebrestados, así Hicieron el arte de la guerra, tan seguros de sí mismos. Pues que tienen una economía brutal, mi hermano. Claro. Y ahora porque ahora están utilizando el TikTok, fíjate, los chinos son cabrones, porque son cabrones en la propaganda, más cabrones que los gringos en la propaganda. El TikTok que quiere Donald Trump lo están usando para pegarle en la línea de flotación. Le dijeron, mira, las bolsitas estas, Louis Vuitton, los tenis que ustedes usan, que se lo cobran en $38,000, aquí cuestan $1,000 hacerlas. Nosotros, vara, nada más no le ponemos la marca, pero vara, la misma calidad. No, es la misma pinche bolsa, porque los chinos se la venden a los pinches franceses, a los pinches italianos, a los pinches ingleses mamones, que le ponen su pinche marca, güey, y se las dejan caer a la lumpenburguesía, nunca voy a catar de decirlo, lumpenburguesía, le venden esas pinches mercancías culeras carísimas, porque les da estatus. Ahora ya se sacaron la pendejada de viajar al espacio. Ya tienes a todo el pinche mundo cagándose con la pendejada de que las pinches viejas fresas se van al espacio, y eso es un puto logro de la humanidad, no me chingues. Nada más subieron hasta el borde de la atmósfera, güey, que no salieron. A donde vayan, es una estupidez, una pinche estupidez que hace que yo confíe cada vez menos en la capacidad humana de tener inteligencia, me cae de madre. Así, y esto, o sea, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es la misma imbecilidad de subirse un pinche cohete para irse a subir allá al pinche espacio a lo pendejo, mientras el mundo se caga de hambre. Es lo mismo que comprarse una pinche bolsa de $300,000, no mamen. Son pendejadas. Así es. Y los chinos le están diciendo, ¿qué pendejos son? ¿Ya vieron? Sí, ¿qué pendejos son? Su sistema es un sistema de gente pendeja. Y de ladrones que los roban, güey. De ratas. ¿No viste el chavo chino? No sé si seas un ciudadano X o sea un cuadro del Partido Comunista, no lo sé, porque podría ser exactamente lo mismo. Pero el cuate que les dice, ustedes, pueblo de Estados Unidos, no necesitan aranceles, necesitan una revolución. Sí, ¿no? Que es algo que hemos estado diciendo nosotros hace tiempo, pero es más, que lo diga un chino en esta coyuntura y lo haga en TikTok, pues es más relevante. Y dice, palabras más, palabras menos, sus gobernantes y su oligarquía se han encargado de hacerlos un pueblo gordo, un pueblo ignorante y un pueblo huevón. Lo que necesitan es una revolución, no los aranceles contra China. ¡Pah! Poeta. Así es. No, y en la otra, en España, un programa que está una con la gorra de maga, una española defendiendo a Trump, y la chinita así, chao. A ver, échate tu gorrita, échate la golita, y la bella, vale, China, chin. Sí, eso estuvo. Oye, la gachupina esta, qué pendeja, ¿no? Porque ya hacía meses, desde la campaña de Trump, ya se había pitorreado el mundo de que las gorritas esas eran de Made in China. Entonces, esta vieja babosa, si tuviera un poquito de información, si se informara un poquito antes de irse a presentar a la tele, pues le hubiera quitado la etiqueta, güey, ¿no? Por lo menos así. No, pero la aterrizaron, cayó en picado. Sí. Oye, pero también, Molay, estoy cambiando de tema para hacerlo un poco dinámico. Que sea divertido. Hoy te robé muchas imágenes de tu Facebook. Por esto de la comida chatarra y todo el pedo. Hay unas imágenes ahí que pusiste hoy que ¿caricaturas? Están brutales las caricaturas. A ver si las tienes, Marvel, te las acabo de mandar. A ver, ¿qué tú crees de este vato que a mí todavía no me acaba de amarrar este güey? Este güey sí es medio raro. A ver, Marvel, las que te mandé de Mario Delgado. Bueno, se parece, pero a ver si las tienes. Te las mandé antes de las de Donald Trump, mi querida Marvel. A ver si las tienes. Dime que Marvel está haciendo doble chamba. Gracias, Marvel, por tu trabajo. No, de veras. Marvel, me respeto. Y Alexis, los dos. Alexis, no tengo el gusto de... Mira nomás. Ese oso yo lo aseo. Ese oso yo lo aseo. Bueno, es increíble. Y la otra está brutal también. Míralo. Sí. Yo actúo con el cariño de siempre.
Esas dos que subiste se me hicieron fantásticas, las repliqué, por supuesto. ¿Cómo ves todo? Bueno, Dime, sí. No, dime. Estaba pensando en otro cartón, pero es de otro tema. Luego lo Okay. traemos a colación. Sí, ahí ando, como te sigo ahí en el Facebook, todo lo que meten me llega, y entonces me pongo a verlo. A veces ando manejando y nada más lo veo. Ten cuidado, no sigo. chingues. No, porque lo veo en la pantalla, la camioneta sale, pero tú me no puedes estar pendejeándola ahí porque me voy a partir la mano. Sí, no, ten cuidado. Pero, no, es que cuando uno está en este pedo, güey, está metido ahí con un semáforo, a ver qué están diciendo los cabrones. Y ahora, como está el pedo de Andrea aquí, güey, está la balacera, pero sabrosa por ahí. Ya supiste la denuncia que hice, ¿verdad? No. ¿No te comenté? ¿No te comenté, mi hermano? No. Pues resulta rápido. Lo hice aquí en el programa porque ya lo hice en la función pública, en la anticorrupción y buen gobierno. Ya voy a ir a Fiscalía General de la República por una demanda y a Hacienda. Resulta que a mí, cuando me sacaron de bienestar, yo pedí mis proporcionales de aguinaldo y todas mis prestaciones me correspondían. Y me dijeron que demoraba 2 meses, lo pedí el 16 de diciembre. Y en febrero fui, no, falta una firma y 100 firmables. Y el otro día que estoy preparando mi declaración anual, ¿sí?, que tengo que hacer todos los años, estoy buscando mis facturas emitidas y recibidas, y anda sorpresa que veo que sí me pagaron mis aguinaldos y mis vacaciones, todo lo proporcional, el 2 de enero del 2025. ¿Y qué crees? Oh, sorpresa, desviaron ese dinero a otra cuenta que no es la mía. ¿Y de dónde crees que es la cuenta, mi querido Molay? No sé. De la Secretaría del Bienestar. ¿A dónde desviaron tu dinero? Sí, del Bienestar. Es decir, me robaron. Se me lo robaron. Yo sé más o menos a qué cuenta fue, güey. Tengo la impresión, no tengo las pruebas, pero me faltan. Nada más que ahora cuando vaya a la Conducef me tienen que decir qué pedo. Pues sí. Que es una cuenta de aquí, de donde yo trabajaba, de la delegación regional. Y si es ahí, se los desvían ellos para repartirse. Entonces voy a meter una demanda por fraude fiscal, por corrupción, y otra en la Fiscalía General de la República. Ya la voy a meter el lunes, ya tengo la cita para hacerlo, contra quien resulte el responsable, para que vea cómo está bienestar, nada más, cómo están metidos los panistas y todo esto. Y también puedes meter algún recurso político para que inhabiliten a cualquier funcionario. Así es, cuando salga uno de ellos, pues voy a pedir la inhabilitación. De hecho, ya me contestó, aquí tengo toda la papelería, tengo toda la respuesta que me dio Buen Gobierno. Ahí está. Sí. Tengo la denuncia aquí. Y aquí tengo los recibos de nóminas sacados de Hacienda. Y esa cuentecita que ves ahí, esa fue donde a donde mandaron tu dinero. Sí. Y yo tengo cuenta de Santander, y cuando la abro, dice Secretaría del Bienestar. ¿Qué tal? Entonces, qué cabrón. Así es. Pero bueno, y entonces, como la balacera está así muy cabrón aquí con lo de Andrea y todo el pedo, pues yo me la paso tirando más. Pero bueno, ¿qué crees de esto de Mario Delgado y lavarle la cara a la comida chatarra, que yo creo que la está haciendo un daño grandísimo a México y a los jóvenes y a los niños? Mira, bueno, como que el daño ya está hecho. Sí. Y no lo está haciendo Mario Delgado. No, pero la comida chatarra. Eso ya está. O sea, México tiene problemas de obesidad infantil. Es segundo lugar en obesidad infantil mundial. Ya tenemos problemas de diabetes infantil. ¿Serio? Y eso quiere decir que también tenemos adultos con obesidad mórbida y con diabetes infantil, y con diabetes, ¿no? Tenemos hipertensión, ¿no? Somos uno de los primeros lugares mundiales en hipertensión, en diabetes y en obesidad en niños y en adultos. Ese daño ya está hecho. Hay una pandemia, o bueno, más bien una epidemia, porque es a nivel México, una epidemia de comorbilidades que nos trajeron miles de muertes, si no cientos de miles de muertes por el COVID, por esas comorbilidades de obesidad, de diabetes y de hipertensión. O sea, ese daño ya está hecho, ¿eh? Y eso es responsabilidad de dos actores muy importantes. Uno,
los empresarios de la chatarra, los empresarios de los productos, porque no son alimentos megaprocesados, pues se les dice alimentos megaprocesados, no son alimentos, son productos megaprocesados, ¿no? Productos chatarra, y los publicistas que promueven esos productos, que tienen más de 40 años, o por lo menos 40 años, todos los putos días en televisión, en radio y en prensa escrita, promoviendo su basura. Eso no lo está haciendo Mario Delgado. Eso ahí está ya, y eso hay que cobrarlo. Uh-huh. Hay que cobrarlo. Eso es responsabilidad de publicistas y de empresarios. Hay un daño físico y moral en contra de la población mexicana, que ha costado vidas humanas y la salud de nuestro pueblo. ¿Eh? No sé si exista figura jurídica para perseguir eso, pero ahí está. Ahí está y ha cobrado vidas. ¿Eh? Ahora tenemos una campaña que intenta ponerle freno a esa epidemia criminal, y se implementa el programa Vive Saludable, Vive Feliz, ¿no? Donde uno de los primeros pasos fundamentales es sacar los productos chatarra de las escuelas, ¿no? Yo, como padre de familia, ya lo había señalado muchas veces en el kinder de mi hijo y en la primaria de mi hijo. ¿Y sabes cuántos adeptos me gané? Por decir, los niños comen demasiados dulces el día del niño. Los niños los niños acceden demasiado a dulces en los recreos. ¿Sabes qué madre, qué padre simpatizó con mi crítica? Nadie. Más bien, ese pinche viejo bigotón, amargado, ¿no? Que quiere quiere arruinarle la infancia a los niños. Pinche chairo. Yo no me reivindico como chairo, a mí no me gusta esa palabra, pero así le dicen a uno, ¿no? Antes te decían rojillo, por lo menos eso era más digno. Rojillo, comunista de mierda. Eso me gustaba más. Ya chairo es así como... Chairo es como estar ahí, haciéndose chaquetas mentales, ¿no? Comunista. Pero bueno, pero no, ni eso, ni eso te dicen, ¿verdad? Simplemente te ven con cara de este pinche raro, ¿no? Porque yo me di cuenta que mi hijo accedía desde el kinder, ¿no? A más dulces diarios de los que yo jamás soñé en mi puta vida, ¿no? Y hubiera sido un niño muy feliz y muy enfermo, ¿no? Pero mi hijo accede a una cantidad de dulces estúpida en la escuela, en la calle. El día del niño dulces, el día del convivio de Navidad dulces, el día de la madre dulces, el día porque las maestras siguen celebrando el día de la raza, fíjate nada más, por aquello de la dominación ideológica, por aquello del control, por aquello de la colonización mental. Las maestras y maestros de nuestra nueva escuela mexicana siguen celebrando el día de la raza, ¿sí? Y hay dulces el día de la raza. Y un montón de días, y dulces, y dulces, y dulces, y refrescos, y frutsis, y pendejada y media. Entonces, a mí, como padre de familia, lo digo, para mí resultó un respiro ver en la mañanera cuando Claudia Sheinbaum dijo, fuera chatarra de las escuelas. Fuera chatarra. Cuando en la escuela nos dijeron, la maestra nos dijo, el día del niño no va a haber dulces, las mamás se encabronaron. Se encabronaron. Porque hay una cultura de la porquería, hay una cultura de la mierda creada por los medios de comunicación y por los publicistas. Yo siempre lo he dicho, hay dos personas, la única minoría peligrosa de la humanidad son los ricos, y los terroristas verdaderos, los verdaderos conspiradores en contra de la humanidad son los publicistas, ¿sí? Porque se encargan de conspirar, hacen sus reuniones, trabajan. ¿Sabes quién es uno de esos? Carlos Alarraqui. Por si no me creen, uno de esos es Carlos Alarraqui, ¿no? Son gente muy ignorante y muy perversa que se dedica a ver cómo engañan la mente del niño para obligar a los padres de familia a comprar las porquerías que venden los empresarios que trafican con el azúcar. Es una de las drogas más adictivas y más peligrosas y más dañinas. El azúcar. El azúcar es más adictiva que la heroína. Bueno, pues
Entonces, hay una cultura de la mierda, hay una cultura de aceptar la mierda. Cuando la maestra nos dijo en la junta de padres de familia la semana antepasada, las mamás se encabronaron. Nada más que yo alcé la voz y dije muy fuerte, está muy bien, de manera muy autoritaria, y ya nadie se atrevió a rechistar, ¿no? Te vieron cara de era una discusión que ya estaba perdida, pero que no les gusta nada. Y la cantidad de memes y la cantidad de fotos, de videos, pitorreándose y haciendo sorna de condiciones fantasiosas de cómo eso no iba a caer bien en la comunidad infantil, ¿no? Pero por eso es una política de Estado que se tiene que aplicar. Ahora viene un estudiante egresado del ITAM que se coló a un movimiento de masas muy inteligentemente con el grupo más de derecha del movimiento y ha sabido ubicarse, navegar y estar en lugares importantes. Y ha sabido ser un buen operador de los dirigentes y ha sabido hacer su política, ¿no? ¿Les gusta Sergio Mayer como diputado? Bueno, pues hay que agradecérselo a este sujeto. ¿Les gusta Cuauhtémoc Blanco como diputado? Bueno, hay que agradecérselo a este sujeto. Y, por obra y gracia del Espíritu Santo, llegó a ser secretario de Educación Pública. Yo creo que es una de las decisiones en las que yo no estoy de acuerdo de este gobierno, pero que... Estaba este chavo que hizo los libros de ¿cómo se llama? Marx Arriaga. Marx Arriaga. Se me vino a la mente un compañero que se llama Max Correa, que es del movimiento campesino. No, Marx Arriaga, sí, Marx Arriaga es un cuadro político formado, ¿no? Que debería estar al frente de la SEP, efectivamente. Sí. ¿No? Porque además tiene la sensibilidad para el trabajo con los docentes, ¿no? Con las y los trabajadores de la educación. Pero entonces yo veo ahí al eslabón más débil de la cadena de la defensa de la educación pública y del bienestar y de la salud de las niñas y de los niños de México, que es el secretario de Educación Pública, ¿no? Y mi lectura es, lo pusieron ahí para operar, para llevar con orden y llevar a buen puerto la gestión con las burocracias. Con los sindicatos y todo eso. Pues más allá del sindicato, las burocracias de la SEP, que son las burocracias viejas, del viejo Estado podrido, con las maestras y maestros que celebran el Día de la Raza y que dicen que el color carne es el pinche clarito, cabrón, y que dicen que las niñas y los niños de azul y niñas de rosa. Así están las maestras y maestros en nuestro país, así están atrasadísimos, y para arriba los directores, los inspectores y la estructura, toda la estructura burocrática es la vieja estructura del Estado putrefacto, neoliberal, reaccionario, priista y autoritario. Entonces yo digo, bueno, Claudia puso ahí a Mario para que ordenara esa madre, para que hiciera que esa chingadera se moviera y el sistema público funcionara y bajara los recursos de los programas sociales, de las becas, que es lo fundamental, de las becas que llegaran, ¿no? Hacer las gestiones para que eso, porque todo el proyecto de cambio educativo de la nueva escuela mexicana, pues ya está caminando con los contenidos de los nuevos libros y de la nueva escuela, o sea, eso ya va caminando, ¿no? Pero viene todo este programa, vive saludable, vive feliz, y business are business, my friend, ¿no? Así es. Claro, los asesinos, empresarios que trafican con el azúcar, se acercan al eslabón más débil, le ofrecen la billetiza, le ofrecen el programazo, acá nosotros vamos a apoyar el programa y la chingada, y el cuate cae redondito, porque eso es lo que él sabe hacer. Ahí los business, los acuerdos, chingue su madre, al fin que todo se vale, chingue su madre, al fin que los empresarios son un sector importantísimo, vámonos, de aquí para el real, ¿no? Y creo que es un grave error que le va a costar políticamente a Mario Delgado. Y creo que está en buen tiempo de recular, creo que está en buen tiempo de romper esos pactos, romper esos acuerdos, pedir disculpas a las niñas y los niños, a las madres y los padres de familia de este país, y dejar que la campaña avance hacia expulsar
de la vida cotidiana de niñas y niños la mierda que venden las empresas transnacionales que se asientan en nuestro país y que han enfermado durante 40 años a toda nuestra población y que nos ha costado vidas, ¿no? Lo digo con mucho dolor, y con mucho encabronamiento, porque sí considero que muchas de esas marcas son verdaderos terroristas de la alimentación, auténticos monstruos de la alimentación. Ahora que estamos en la campaña hecho en México, yo insisto mucho, hecho en México, pero no cualquier porquería, ¿eh? Así es. Porque mucha mierda se hace en México también. Claro que sí. Y no porque esté hecho en México te lo vas a tragar, ¿no? Hecho en México, pero del campo. Hecho en México, pero fresco. Hecho en México, pero saludable, en la tienda de la esquina, en la tortillería de la esquina, en la panadería de la esquina, ¿no? Hecho en México, pero hecho con manos de mexicanas y mexicanos honestos que no pretenden engañarte para venderte mierda. Lo natural, viejo. Natural. Mira, me pregunta alguien que nos merendábamos nosotros cuando estábamos en la escuela. Mira, gracias a Dios, en mi generación, pues fue cuando triunfó la revolución. Yo nací en el 63. Y no había muchas cosas de estos dulces y esas cosas. Era otra cultura. La ciencia no tenía el avance que tiene hoy. ¿Sí? Nos daban 5 galletitas dulces, pero así como las Marías, que no se me olvida. Yo como una María y me acuerdo cuando era niño. Sí, y un refresquito. Eso era. Pero también venían los dentistas y te dan el agua con flúor para mantener los dientes bien limpios. También el flúor te hace daño, cabrón. Sí, también te hace daño, pero bueno, era lo que se conocía en esa época. No se sabía, sí. Ahora, yo les voy a decir por experiencia propia, ¿sí? Yo me chingué mi salud, uno, con la vacuna Pfizer de mierda esa, ¿sí? Que me provocó un hipertiroidismo. Gracias a Dios, hoy tuve mi consulta con mi endocrino y me dijo, estás prácticamente curado de las tiroides. En octubre te hago un chequeo de la Pfizer. Cabrones. Te hago un estudio de anticuerpos. Si tus anticuerpos están bien, ya no tomas más medicamentos, tus tiroides están muy bien, vas bien. Pero yo me hice diabético. ¿Por qué? Porque comer tanta pendejada esa y comer azúcares y exagerar. ¿Sí me explico? Y hoy me dijo el endocrino, me dijo, te felicito porque cambiaste tu forma de vida. Cambiaste tu forma de alimentarte, cómo organizas tus comidas, cómo comes, estás comiendo saludable. Y algo que les voy a decir, y si lo pueden hacer, hagan la prueba. Me quité absolutamente todo el azúcar. Todo lo que sea azúcar para mí. No les voy a decir que no me como un pan dulce o que me como una galletita María, 2, 3, no más. Pero lo que es azúcar, mieles y esas cosas, la fructosa, toda la alta fructosa, todo eso me lo eliminé. Y les quiero decir que me he sentido súper bien. Mi salud está bien, mantengo un peso adecuado, camino mucho en el jale que hago, camino aproximadamente de 12,000 a 18,000 pasos diarios, Molay, y me mantengo 92 a 95, 96 kilos, ahí en ese rango, no subo, hubiera podido subir muchísimo más. Bajé mucho a los carbohidratos, me explico, cuando tú comes esa cantidad de carbohidratos y dulces, los picos esos que te da el azúcar, te provocan grasa en el hígado, te provocan y te van a putear el páncreas porque le estás metiendo una chinga al páncreas y te lo acabas. Entonces, hay cosas que endulzan tan rico como el azúcar y que no hacen daño, como la stevia líquida. Usen stevia líquida, señores. Y además es boliviana la stevia. Así es. O la fruta del monje también, muy buena. ¿Sabes qué otra cosa? En Chapingo ya se hace, ves que los de Chapingo hacen de todo. Ya también hay stevia cultivada en Chapingo. Es muy buena, es buenísimo, es muy buena, ¿eh? De verdad, y yo ya me acostumbré a la stevia. Yo aquí en mi casa tomamos café expreso, es el que tomamos, y lo hacemos sin azúcar, ya nos acostumbramos. Exacto, el café se toma sin azúcar. Sí, porque es café, no es miel, ¿me explico? Y entonces ya la vida te cambia tu salud, sientes diferente a la hora de estar, lo mejor es, uno, bajar los carbohidratos o combinarlo con fibra. Yo, por ejemplo, como siempre en los inicios de comida mucha verdura, porque además, mira, ahora me dio un resfriito y me sentí mal. Un día, al otro día estaba mejor. ¿Por qué? Porque tengo mucha vitamina C, porque tengo muchas vitaminas y minerales por las verduras que como. Es difícil acostumbrarse al principio, pero se puede. Y ya después, les digo, si no comes verdura, no comiste. Sientes que no comiste. Entonces, es un problema de costumbre. Y de verdad,
ahora que me checó el médico, me dijo, mira, te voy a quitar ya una metformina para el azúcar, te voy a dar esta pastillita que es más tranquila y te vas a ver el azúcar casi prácticamente normal. Me felicitó, me dijo, eres de los pocos pacientes que han sido disciplinados y por eso estás así. Pero tengo un amigo que ha perdido un dedo del pie, güey. Sí, no, mi papá se murió así, todo gordo y diabético, el pobre compañero de un infarto. Exacto. A los 60 y tantos años. Hay que cuidarse. Y se murió a 3 días de que naciera mi hijo. Por una vida de tragar pendejadas. Exacto. Y hay que cuidarse nada más, hombre. Y enseñar a los chavos a comer bien. Miren, ¿saben qué yo me comí ahorita? ¿Qué cené yo ahorita? Una rebanada de pan integral. Adivino. No, pero una rebanada de pan integral y una latita de sardinas en aceite de oliva. Estoy metiendo omega 3. Una cena frugal. Eso te está dando grasas saludables, claro. ¿Sí me explico? Te está dando proteína y le metes un tin de carbohidrato, porque no puedes dejar comer carbohidrato. No, es que tú sí eres una persona sana. Tú sí eres una persona sana. Pero fíjate, yo normalmente como mal. A mí me encanta la garnacha y el pozole. Me encanta. A mí el pozole me encanta también. Si yo no hubiera nacido en México, yo sería infeliz porque viviría en otro lugar donde no hay pozole. Pues mi comida mexicana preferida, güey. Luego nací en esta patria y amo mi país, amo mi nación y amo el pozole, pero la garnacha, ¿no? O sea, las gorditas y los tamales y, bueno, todo eso, toda la vitamina T que le llama, ¿no? El barrio, el taco, la torta, el tamal, bueno, todo eso es mucho menos dañino que la mierda de las pinches cadenas gringas. Y no digo la manteca de puerco, vato, es menos dañina que los... Hace menos daño. O sea, las garnachas en la calle, los tacos de suaperro, hacen menos daño que si te vas a los pinches, al Burger King, ¿no? Y a esas cadenas de mierda, que además son pinches cadenas imperialistas que apoyan el genocidio en Palestina, ¿no? Pero venía para acá y tenía unos pedazos de pizza acá en el refrigerador, porque comí pizza ayer con mi niño, ¿no? Pedimos nuestra ensalada y nuestra pizza, siempre hay que combinar ensalada cruda con lo que te comas, ¿no? Así es. Así, entonces es más fresquecito, es más sabroso, pero se quedaron aquí unos pedazos de pizza, entonces dije, pues ahorita que llegué a la casa, me fui a trabajar, ya venía de regreso, ya tenía el hambre, la perra hambre, que la única perra que viene conmigo es la perra hambre, mi perrita, y porque ya no tengo mascotas, y entonces dije, pinche pizza, me la voy a chingar, pero me va a hacer daño, porque es pura pinche grasa. Entonces me compré unos pepinos y unas zanahorias en el mercado de Portales. Llegué, me partí mis pepinos, le eché un chingo de limón a la zanahoria y calenté la pinche pizza y pancita llena, corazón, ¿qué hacemos? ¿No? Hay que comer verduras, hay que comer bien, hay que comer menos pinches pastelitos. Y si te vas a tragar un pinche pastelito, cómpralo en la panadería de la esquina, seguramente lo hacen más rico, seguro, y puede que sea un poco más caro, pero te va a hacer menos daño, porque no tiene los conservadores, o sea, los conservadores son malos hasta en la comida, ¿no? Sobre todo en la comida, porque los conservadores del pinche pan nada más no los pelas y no botas por ellos y se pudren solos, pero los conservadores de la comida te los tragas y te hacen daño en tu cuerpo. Y tienen un montón de harinas hiperrefinadas y de azúcar refinada que hacen un chingo de daño al cuerpo, ¿no? Y entonces, pues mejor cómprate tus pastelitos, tu pancito de dulce y tu chingadera y media en la panadería de la esquina y haces comercio circular con un pequeño negocio que no es una pinche empresa transnacional, ¿no? Porque vendrá el pinchocito, ese pinchocito culero asesino, con ojos de criminal, el osito blanco de los camiones, y te dirá que es muy pinche buena onda, pero ese cabrón ha matado generaciones de mexicanos y es una pinche empresa transnacional, ¿no? Luego les voy a pasar un relato, mi querido cubano, un relato que está en este librito que se llama Comunismo en la Biblia, y hay un relato del autor donde habla con un panadero, habla con un empresario del pan. Yo creo que es el de esta empresa, ¿no? Porque Porfirio Miranda luego andaba así, como era jesuita, luego andaba así con empresarios, ¿no? Enseñándoles que es que la doctrina social de la iglesia
nunca entendieron nada los hijos de la chingada. Pero hay un relato en este libro donde habla con el empresario del pan y hablan justamente de la lucha de clases y de la explotación asalariada. Y el cuate acaba diciendo, ya ven por qué la burguesía nunca va a entender las relaciones sociales de producción y que es necesario que los pueblos le quiten los medios de producción a las burguesías para que haya verdadera democracia, ¿no? Entonces, y a colación, por eso, por lo de la empresa del pan, del osito asesino, se los voy a pasar, voy a capturar ese relato y te lo voy a pasar para que lo compartas con la banda. Y fíjate, Molay, que aquí dice la gente, sí, la harina refinada. Yo siempre aquí, a mí me gusta hacer pizza aquí en la casa al lago. Pero es que agarro harina refinada o si no tengo harina integral, agarro la refinada y ahí tengo salvado de trigo y le echo. Al echarle el salvado de trigo, ya tú le echaste lo que son fibras. Claro. Ahora está de moda también eso de la masa madre, ¿no? La masa madre, esta es la mejor. Madre, esta es la mejor. Y lo otro, Moray, todo carbohidrato que tú enfríes, lo metes a refri. Por ejemplo, tú agarras las papas, las coces y las metes a refri. Y al otro día las calientas y no te va a subir los picos de azúcar porque los almidones se hacen resistentes, igual el arroz. El pan lo metes al refri y los almidones se hacen resistentes. Entonces, ¿está bien o está mal? Está bien enfriarlo. Y si lo enfrías y después lo tuestas, todavía mejor. ¿Sí me explico? Yo todo esto tuve que ponerme a estudiar porque cuando a mí me dijeron eres diabético, me aterroricé, güey. Claro. No, dije, pues felicidades, mi Cuba, felicidades. Porque y he sido muy sano. Disciplinado. Y pregunta a mi esposa a veces compra un pan y un pan dulce, dame un pedacito así para quitarme la gana. Pero no como más. ¿Sí tomar agua? Hay gente que no toma agua, cubano. Claro, hay que tomar agua. Hay que tomar agua. Agua. Vinito, cervecita, agüita. Ajá. Y hay que ir haciéndonos a la idea de que la cerveza hay que sacarla de la dieta y todos los pinches refrescos, porque la fabricación de esas porquerías utilizan demasiada agua, que es fundamental para la existencia humana. Entonces, hay que ir pensando en transitar a una sociedad que deje de beber cerveza y deje de beber refrescos y beba agua simple. Y haya más agua para las tierras, para las plantas y para los humanos. Claro. Tan buena que es. Pero el vinito sí podemos seguirlo tomando porque no usa tanta agua la industria. No, exactamente. Pues eso es una de las cosas que se quiere hacer en Chihuahua, cambiar la nuez por la uva porque consume menos agua. Muchísimo menos. Mucho. ¿Sí? Mira, es cuestión de nada más estudiar un poquito cómo alimentarse. Y la verdad, se los digo de corazón, te cambia la puta vida, te cambia la pinche vida. Te sientes mucho mejor, nunca tienes la inflamación, gases en el estómago, vas al baño normalmente, no padeces estreñimientos, ni que te infecte el estómago. Es muy raro que te enfermes del estómago cuando comes así. Y las verduras, por ejemplo, si tú coces la zanahoria, te da azúcar, sube el azúcar, pero te la comes cruda y es bajísimo el índice. Cruda, y además te ayuda a los ojos, te ayuda a la vista. Sí, así es. Oye, hay otro elemento que es el elemento de los hábitos y la estructura de los hábitos en la vida cotidiana. Tenemos un problema por las tecnologías, estas de las redes sociales, del TikTok y todos estos estímulos a los que estamos ahora sometidos. Los adultos cuando somos irresponsables y no tenemos conciencia del problema, se lo pasamos a los niños y las niñas. Entonces tenemos un problema grave de niñas y niños que no duermen bien, que llegan a la escuela desvelados, llegan cansados, porque estuvieron toda la noche jugando con el Nintendo, jugando con el TikTok, jugando con el aparatito, porque mamá y papá tienen su celular. Y para que mamá y papá estén pegados al TikTok toda la noche y el niño no los esté molestando, le dan un celular al niño. Y ahí tienes al niño, todavía no sabe sumar, dividir, restar, leer, todavía no sabe pensar, todavía no moldea su propia subjetividad y ya está proyectándose en el aparatito Pero además de los procesos cognitivos que está saboteando, además de la enajenación infantil que está teniendo, no duerme. Entonces, de repente los niños los mandan a dormir a las 11, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, si bien les va. Y entonces en la mañana siguiente tienes mamás y papás
que se levantan corriendo a las 8 de la mañana, ya cerraron la escuela y estos apenas se van levantando y sacan al niño de la cama y si bien le va lo bañan, si no, no. Y en el camino le compran su cochinadita para que se la trague allá en la escuela. Yo los veo, güey, en el súper, cómo le compran las gelatinas pingueras esas que venden. Gelatina, el pinche Yoplait. Esas porquerías. Los flanes, el pinche Yakult, o sea, son porquerías, son porquerías. Si van a comprar algo, si de plano no se levantaron a tiempo y van a comprar algo, compren una pinche torta de las que venden otras mamás afuera de la escuela, una torta hecha en casa. En el peor de los casos, eso es mejor que un alimento mega procesado o un pinche yogur de esos que es pura azúcar. Pero el problema es los hábitos y la falta de estructura, cubano. Así eso va mucho más allá de la alimentación, ¿sí? Entonces necesitas que los niños se vayan a dormir a las 9 de la noche más tardar, ¿sí? Pues para lo cual los niños necesitan haber cenado temprano y haber terminado sus deberes temprano, ¿no? A veces no podemos hacerlo porque estamos en el trabajo, pero hay que hacer el esfuerzo para que eso se pueda lograr y que el niño duerma por lo menos 6 horas, por lo menos 6, 7 horas mínimo. Se levante a las 6:30, 7 de la mañana, se dé un baño, si es que ocupa, si es que hay agua, si es que hay condiciones, y pueda llegar descansado a la escuela. Si uno levanta al niño a las 6:30 de la mañana, que es mi caso, a veces antes se tiene que levantar ahora sí que por las condiciones, uno le da tiempo de preparar un buen desayuno, uno le da tiempo de hacerle un huevito estrellado al niño o hacerle un pancito tostado y que se lo coma, que tenga algo en la panza porque los niños están llegando sin desayunar a la escuela. Y es un problema concreto, real. Grave, es gravísimo. El México actual, niños que llegan a la primaria sin desayunar y sin haber dormido bien, no pueden rendir en la escuela. No van a aprender nada, no tienen capacidad, no tienen energía para aprender nada, para aprovechar sus horas de clase. Por eso decía, desayuna, ¿sí?, como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Bueno, pues esa estructura hay que tenerla. Para que los niños lleguen a la escuela desayunados, descansados, de preferencia fresquecitos, ¿no? Tengan un lunch suficiente y saludable. Y eso es una torta o media torta o una fruta picada o verdura picada. Y los niños se acostumbran a comer eso. Aprenden a eso. Sí, comen bien. Yo lo digo lo digo así con esta facilidad porque es mi experiencia de vida. Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir por mi niño a su casa porque no vivo con él, ¿no? Él tiene que salir ya desayunado. A veces yo me lo traigo a mi casa y aquí le doy de desayunar y de aquí me lo llevo a la escuela y la mamá ya le tuvo que haber puesto su lunch y normalmente es fruta o verdura picada, una tortita hecha en casa, ¿no? Y a veces le doy un dinerito para que en la escuela se compre un vaso de fruta o de verdura o un taco, ¿sí? Pero de repente me salía mi niño con dulces. Yo decía, ¿y de dónde sacaste esos dulces? Es que los venden en la cooperativa. Y entonces yo decía, oye, pero es que eso es demasiado acceso a los dulces, eso no está bien, hijo, tú lo sabes que no está bien, ¿no? Hasta ahora que la SEP ya tomó la decisión, bueno, la presidencia de la República, de sacar la droga más peligrosa que existe, es el azúcar, es legal, que es el azúcar, ¿no? Y bueno, don Mario está saboteando ese proceso. Ahora sí que para hacer la síntesis marxista del fenómeno, el burócrata de Estado se alía al capital en vez de defender los intereses de la población. Del pueblo. No sé. Es el fenómeno que estamos viendo. Entonces tienen que pasar dos cosas, o es removido o se retracta, pide disculpas y rompe relación con el gran capital y defiende los intereses del pueblo y los intereses de lo que está pidiendo la presidencia. De la comunidad, los intereses de la comunidad y obedece la política pública de la presidencia que es por la que votamos. Por ella, no por votamos él, por esa política pública. No, por él no. Pues eso, oye, Cuba. Mira, y ya para terminar, Molay, yo hago mi yogur en mi casa. Es tan sencillo hacerlo. Y con búlgaros. Sí, yo agarro leche de la Liconza, que nos dan a nosotros ya por la edad, que está muy buena en polvo, hecha a conciencia con vitaminas y todo. Hago 4 litros de esa leche,
le echo los búlgaros, lo pongo en una olla que venden de presión, que tiene programa de yogur, lo pongo a las 8 de la noche y me duermo. Al otro día en la mañana está hecho el yogur. Y es un yogur natural, sin azúcar. Sí. Es ese que tiene textura como de yogur griego, ¿no? Así es. Lo puedes hacer griego, porque tú agarras ese yogur, lo pones en un colador y pones una tela y lo echas ahí y te tira el suero, ¿sí? Y queda el yogur griego arriba. Y ese suero lo agarras para hacer una salsita con chilito y todo el pedo. Sí, yo también tengo mis vulgaritos, hago mi yogur. Es muy bueno. Pero no le gusta, a mi hijo no le gusta ese yogur. Sí. No, a mí me gusta mucho porque yo lo endulzo y además yo compro la fruta y se la pico adentro del yogur, una pera, una manzana, fresas. Aquí en Chihuahua, pues la manzana está como quieras, es el lugar manzanero. Entonces, todo eso te ayuda. Miren, en la alimentación hay gente que dice que la fruta es mala. No, te comes 30 paquetes de uva, te va a subir el azúcar, güey, pues tiene azúcar. Pero como comes, cuando tú haces el jugo de la uva, es cuando te manda la chingada. O te tomas el jugo de naranja creyendo que es lo saludable, ni más, es lo que te jode. Tienes que comerte la fruta. Cómete un mango, cómete el mango. Cómete una pera, cómete la pera. Cómete fresas, cómete las fresas. ¿Sí me explico? Porque la fibra es la que evita que sea el pico glucémico. Entonces, todo eso, a mí me ha encantado leer de todo esto y he estudiado mucho eso para cuidarme. Porque dije, estas cosas a mí no me va a joder. Claro. A mí no me va a joder. Y tuve mi hermana diabética, se llegó a inyectar insulina y la vi cómo murió por la diabetes. Yo no quiero hacer eso. Claro. Me cuido mucho. Veo ahora a mi excuñado en Cuba que anda bien jodido, pero pesa casi 300 libras, el tipo traga lo pendejo. Y le dijo, pues tú sabes, güey, te vas a morir si sigues así. Entonces, sí, hay que empezar a hacer y comer semillas. Miren, mucha gente dice, los frijoles son mal. No, Ereida Pérez, los frijoles son buenísimos. Son muy buenos. Son muy buenos. Es un carbohidrato complejo, no te sube los puntos de glucosa. Todo. El garbanzo, güey. El garbanzo es una maravilla para la gente diabética. Sí, oye. O sea, el garbanzo es maravilloso para la gente diabética. Entonces, hay que aprender a comer. Y les voy a decir una cosa, van a sentir diferente, ¿no? Y qué bueno que le das a tu hijo así la fruta picadita y todas esas cosas, eso ayuda muchísimo. Y ya nos vamos, güey. Sí, no. Programas hoy, terminamos de nutriólogos y todo el pedo. Pues, sí, no, ni tanto, ¿no? O sea, pero sí, por lo menos hay que tener estructura, hay que cuidar la salud. Parte de combatir o sea, por ejemplo, ahora el boicot a productos transnacionales que afectan a la salud y que además forman parte del genocidio contra Palestina, pues es una política que unifica esos tres elementos. Por un lado, el cuidado de la salud, por otro lado, consumir lo hecho en México, y por otro lado, el boicot a las empresas que apoyan el genocidio. Entonces, tener una buena alimentación, rechazar los productos de mierda que nos enferman, como las aguas negras del imperialismo yanqui, o como la pinche cadena esa de hamburguesas de rata, ¿no? Que tienen su símbolo rojo con amarillo. Eso también forma parte, es parte de una formación política, de un cambio de hábitos y de una transformación estructural de nuestra realidad. ¿Sí? Hay que cuidar mucho la salud de las niñas y los niños, su salud mental, su salud espiritual, sus hábitos, su alimentación y la estructura, los horarios con los que están viviendo, porque estamos en una época muy complicada en donde están descansando mal, están viendo muchas porquerías a través de las redes sociales y están comiendo mal, ¿no? Y entonces eso se resuelve, claro, con políticas de Estado, pero también en la casa y también con los hábitos de consumo y con los hábitos y la estructura en los horarios. Hay que descansar bien. Yo ahí me muerdo la lengua porque no descanso muy bien, pero voy a procurar hacerlo más. Y les mando un gran abrazo. ¿Les puedo recomendar un libro, mi cubano? Sí, claro, hijo. Mira, por aquello del combate y las prohibiciones, ya no tocamos el tema de las cosas que se prohíben, ¿no? Salvo, decía la doctora Claudia, salvo la chatarra en las escuelas, eso sí se prohíbe, ¿no? Porque ahí es lo que un padre de familia como yo, claro, un padre de familia como yo te diré, es la dictadura de los cuidados. ¿Sí? Con los cuidados no hay negociación. ¿Sí? Voy a hacer esto porque es por tu bien, mijito, y soy la autoridad y soy responsable, así que tú te comes tu ensalada.
¿no? Entonces, bueno, pero en la cultura no se puede prohibir. La cultura no se puede prohibir. Un pueblo narra a través de su música y a través de su arte lo que existe, lo que hay, lo que ve, en lo que vive, y eso no se puede prohibir. Pero sí se puede combatir política e ideológicamente. Yo les recomiendo un libraxo que es del filósofo venezolano Ludovico Silva. Apúntenlo, Ludovico Silva, se llama Teoría y Práctica de la Ideología. Es un librazazazo y es un latinoamericano, marxista heterodoxo. Acá está el librito y está en internet, se lo encuentran en PDF en internet. Es muy accesible de leer y es una buena herramienta para reflexionar sobre la ideología. Siempre hay que recordar que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, ¿sí? Eso de los narcocorridos y toda la porquería de los medios de comunicación que promueve la violencia, que promueve toda esta apología del crimen organizado, no es una casualidad de los medios de comunicación, es la ideología de la clase dominante, es una ideología de muerte y se combate con lucha socialista y democrática, mi cubano. Te mando un abrazo. Déjame, le mando a Pepe. Voy a poner Pepe Cano, voy a poner ahí mi correo. Te mando enlaces. Tengo programas de doctores y todo el pedo muy buenos y nutriólogos. Mi endocrino es nutriólogo, entonces me orientó muy bien. Te pongo mi correo. A ver. Oye, ¿qué te iba a decir? Te recomiendo, ahora que estamos en Semana Santa, acaban de sacar las otras partes, una serie que estoy siguiendo que se llama Chosen. Los elegidos. Órale. Para mí es la mejor versión de la Biblia que he visto. ¿A poco? Es la mejor. Sería muy bueno que la vieras. Está muy padre, güey. Está en Netflix. Ah, pero yo no tengo esa cosa. Que la chingada. Y no la voy a contratar. No, pero sí puedo. Acá mi pareja tiene. Búscala. Me invita a ver Netflix de vez en cuando. Sí, pues búscala, está muy buena, te va a gustar, me encantó, me ha encantado, véanla desde el principio, está muy padre, se la recomiendo. Cámara. Ahí puse mi correo, a ver si sale. Ahí me contactas, Pepe, me dice que eres tú, si ya te mando los enlaces para que veas esos programas de alimentación de gente que le sabe un mundo a eso. Se llama Chosen o Los Elegidos, pueden buscarlo así, es una serie. Sí, está muy buena. Muy buena porque se ve muchas cosas que son muy trascendentes en este momento. Nos vamos, Moulay, después de toda esta buena plática, como siempre, contigo. Un abrazo a todos. Señores, mañana no va a haber mañana ni pasado programa ni desde el norte. Vamos a dejar programas grabados para poder descansar unos días, porque de verdad sí, no crean que la chinga no está pelada con esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la revolución proletaria. Así es. Amén. Así es. Un abrazo a todos. Descansen. Bonitas días de Viernes Santo. Hay que reflexionar muchas cosas. Acuérdense que Cristo fue un comunista. Un abrazo. Nos vemos. Y comunista palestino. Palestino. Un abrazo a todos. Bonito fin de semana y bonito día de Semana Santa. Abrazos. Bye. Abrazo. Nos vemos. Vámonos, Marvel.